En la penumbra de aquel cuarto, donde el tiempo parecía haberse detenido, me encontré frente a ella, la vieja cómoda que había sido testigo silencioso de tantas historias familiares. Su madera, desgastada por los años y el uso, tenía un tono cálido y nostálgico, como si cada rasguño y cada marca contaran una historia propia. Las gavetas, con sus manijas de metal deslustrado, parecían guardar secretos que ansiaban ser revelados la primera vez que la vi. Sentí una mezcla de curiosidad y respeto. Era más que un mueble, era un guardián de memorias, un testigo mudo de las alegrías y las tristezas de mi familia. Sus paredes, si pudieran hablar, revelarían secretos enterrados, palabras que pesan como piedras, ecos de voces que se callaron hace mucho tiempo. Me acerqué lentamente, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado. Pasé mis dedos por la superficie rugosa, sintiendo cada imperfección, cada cicatriz del tiempo. Era como si la cómoda misma me susurrara historias, invitándome a descubrir lo que había permanecido oculto durante tantos años. En ese momento me di cuenta de que aquella cómoda no era solo un mueble más en la casa. Era un símbolo, un puente entre el pasado y el presente. Y allí, en aquel cuarto lleno de recuerdos, sentí una conexión profunda con mi familia, con las generaciones que me precedieron y con las historias que todavía esperaban ser contadas. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan los muebles de tu casa? ¿Qué palabras quedaron atrapadas en sus gavetas, esperando ser liberadas? A veces, los objetos más comunes pueden ser los guardianes de las historias más extraordinarias. Y así, con una mezcla de emoción y temor, me preparé para abrir la primera gaveta, sabiendo que lo que encontrara dentro podría cambiarlo todo. Cuando finalmente tuve el valor de abrir una de las gavetas, sentí que el tiempo se detenía. La madera, desgastada por los años, crujió bajo mis dedos como un susurro del pasado. Cada marca, cada rasguño contaba una historia y yo estaba a punto de desentrañar una más. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. Ahí están los secretos que pesan como piedras. Y así, con una mezcla de temor y curiosidad, me dispuse a descubrir qué guardaba aquel mueble que había sido testigo silencioso de tantas generaciones. El olor a viejo, a recuerdos guardados, inundó mis sentidos. Cada objeto que encontraba parecía tener una historia propia, pero nada me preparó para el momento en que mis dedos rozaron el papel amarillento de una carta. La expectativa de lo que podría revelar me hizo sentir una tensión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las manos me temblaban mientras desdoblaba el papel con una delicadeza que no sabía que poseía. Las letras, trazadas con una caligrafía elegante y firme, parecían danzar ante mis ojos, cada una cargada de un peso que no podía ignorar en ese instante. Me di cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, uno que separaba el mundo de las historias contadas a medias y los secretos guardados con celo. La carta, con su tinta desvanecida y sus palabras cargadas de emoción, era un puente hacia un pasado que nunca había conocido, pero que siempre había sentido latente, como un eco de voces que se habían callado demasiado pronto. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué secretos guardas en los rincones de tu memoria? A veces es necesario abrir esas gavetas, desempolvar esos recuerdos y dejar que las palabras, por pesadas que sean, finalmente encuentren su camino hacia la luz. Cuando finalmente tuve el valor de abrir aquella gaveta, mis dedos temblorosos se toparon con un sobre amarillento, guardado con un cuidado que denotaba su importancia. La carta, fechada con un sello de cera ya desgastado por el tiempo, parecía susurrar historias silenciadas durante décadas. Al desdoblar el papel, mis ojos se encontraron con una caligrafía elegante y familiar, la de mi abuela. Las palabras, escritas con tinta que el tiempo había descolorido, pesaban como piedras en mi corazón. Mi querido hijo, comenzaba la carta, y cada letra parecía cargada de una emoción contenida, de secretos que nunca se atrevieron a ver la luz. Hay cosas que nunca te he contado, verdades que he guardado en lo más profundo de mi ser. Tu padre, el hombre que conoces, no es quien realmente te dio la vida. Las palabras resonaban en mi mente, cada una un eco de voces que se habían callado hace mucho tiempo. La carta continuaba, revelando un amor prohibido, un romance clandestino que había quedado enterrado bajo capas de silencio y vergüenza. Mientras leía, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por las palabras no dichas, por los secretos que habían creado un abismo entre nosotros. Alivio por finalmente conocer la verdad, por entender que las sombras que siempre había percibido en mi familia tenían un origen, una razón.
La carta no solo revelaba la identidad de mi verdadero abuelo, sino que también desnudaba la vulnerabilidad de mi abuela, su lucha interna entre el amor y el deber. Me pregunté cuántas veces esas palabras habían quedado presas en su garganta, cuántas veces había deseado compartir su secreto, pero el miedo la había detenido. La relación entre las palabras escritas y los silencios de mi familia se volvió dolorosamente clara. Cada silencio era una herida abierta, cada palabra no dicha un grito ahogado, y tú, que ahora escuchas esta historia, qué palabras han quedado presas en tu garganta. ¿Qué secretos guardas en lo más profundo de tu ser? A veces la verdad duele, pero también libera. Permítete reflexionar sobre los silencios de tu propia familia, sobre las palabras que pesan como piedras en tu corazón. Quizás, al igual que yo, encuentres en esas revelaciones una forma de sanar y comprender. Cuando encontré aquella carta en el doble fondo de un cajón, sentí que el tiempo se detenía. Las palabras escritas por mi abuela, con una caligrafía temblorosa pero firme, revelaban un secreto que había permanecido oculto durante décadas. La carta hablaba de un amor prohibido, de decisiones tomadas en la oscuridad de la noche y de un sacrificio que cambiaría el curso de nuestra historia familiar. Mi abuela, con su voz silenciada por el peso de los años, finalmente encontraba una forma de contar su verdad, aunque fuera a través de palabras que nunca llegaron a ser pronunciadas en voz alta. Recuerdo las tardes en que mi abuela se sentaba en su mecedora, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera reviviendo momentos que solo ella conocía. Ahora, con la carta en mis manos, entendía que esos momentos de silencio guardaban más que simples recuerdos, guardaban una vida entera de secretos y dolor. La carta mencionaba a mi verdadero abuelo, un hombre cuyo nombre nunca había sido pronunciado en nuestra casa, pero cuya presencia invisible había moldeado nuestras vidas de maneras que apenas comenzaba a comprender. Las memorias brotaron como un río desbordado. Recordé las miradas cómplices entre mi abuela y mi madre, los susurros que se apagaban cuando yo entraba en la habitación y las fotos antiguas que siempre parecían esconder más de lo que mostraban. Cada palabra de la carta era un eco de voces que se habían callado hace mucho tiempo, pero que ahora resonaban con una intensidad que me dejaba sin aliento. La revelación de mi verdadero abuelo no solo cambiaba mi percepción de mi familia, sino que también me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. La dolor y la revelación andaban lado a lado, como dos caras de una misma moneda. Cada frase de la carta era una puerta que se abría a un pasado desconocido, pero también una herida que se reabría, recordándome el peso de los secretos que cargamos. Me preguntaba cuántas palabras más habían quedado atrapadas en la garganta de mi abuela, cuántas verdades más permanecían enterradas en los rincones de nuestra historia familiar. Y ahora, con esta carta en mis manos, me doy cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, es también liberadora. Me invita a reflexionar sobre los secretos que cada uno de nosotros guarda, sobre las palabras que nunca dijimos y sobre el peso de las historias no contadas. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué secretos familiares aún esperan ser revelados? La carta de mi abuela me enseñó que, a veces, la verdad más dolorosa es también la más necesaria. Cuando encontré aquella carta en el doble fondo de un cajón, no solo descubrí quién era mi verdadero abuelo, sino que también me sumergí en la historia de otra generación de mi familia. Las palabras escritas en ese papel amarillento y desgastado por el tiempo me transportaron a un pasado que nunca había conocido, pero que siempre había sentido latente en los silencios y las miradas perdidas de mis padres y abuelos. Mi madre, una mujer de pocas palabras, siempre guardó un aire de misterio en su mirada. Recuerdo las tardes en que se sentaba en el patio, con la vista perdida en el horizonte, como si estuviera reviviendo momentos que nunca compartió con nosotros. Ahora, con la carta en mis manos, entendí que esos momentos estaban ligados a un pasado que ella había decidido enterrar, un pasado que involucraba a mi verdadero abuelo, un hombre del cual nunca se habló abiertamente en nuestra familia. Las palabras de la carta revelaban un amor prohibido, un amor que desafió las convenciones de la época y que, al final, fue condenado al silencio. Mi abuela, una mujer fuerte y decidida, había guardado este secreto durante años, protegiendo a su familia de las murmuraciones y los juicios de una sociedad que no estaba preparada para aceptar su historia.
Pero ¿a qué costo? Las palabras que pesaban como piedras en su corazón, los ecos de voces que se callaron por miedo, todo eso se reflejaba en la carta que ahora sostenía entre mis manos. Me pregunté cuántas veces mi madre habría querido contarme esta historia, cuántas veces habría sentido el peso de este secreto en su alma. Y al mismo tiempo me di cuenta de que, a pesar de todo, había una conexión profunda y dolorosa que nos unía a todos. Una conexión que trascendía el tiempo y las generaciones. Ahora, mientras reflexiono sobre todo esto, no puedo evitar preguntarme: ¿qué palabras quedaron presas en tu garganta? ¿Qué historias de tu familia nunca fueron contadas, quedando relegadas al olvido? ¿Te has encontrado alguna vez con secretos enterrados que, al ser revelados, cambiaron tu percepción de todo lo que creías saber? La carta me enseñó que, a veces, los silencios son más elocuentes que las palabras y que los secretos, aunque dolorosos, pueden ser la clave para entender quiénes somos realmente. Cuando encontré aquella carta en el doble fondo de un cajón, no imaginé que me revelaría la figura de un pariente que hasta entonces había sido un misterio para mí. Mi abuelo, o al menos el hombre que yo creía que era mi abuelo, siempre había sido una presencia distante, casi espectral en mi vida. Sus palabras eran escasas y sus gestos aún más. Pero aquella carta, amarillenta por el paso del tiempo, me mostró a un hombre completamente diferente. Las letras, trazadas con una caligrafía temblorosa pero firme, revelaban a un hombre atormentado por secretos que había guardado durante años. Cada palabra pesaba como una piedra, cargada de una emoción que nunca había visto en sus ojos. Descubrí que mi verdadero abuelo era un hombre que había amado intensamente, que había sufrido en silencio y que había llevado una vida marcada por decisiones difíciles y sacrificios inimaginables. A medida que leía, sentí una conexión profunda y dolorosa con este hombre que nunca conocí realmente. Sus palabras, aunque dirigidas a mi abuela, resonaban en mi corazón como si fueran para mí. Me di cuenta de que la distancia que siempre había sentido no era falta de amor, sino una barrera erigida por años de silencio y secretos enterrados. La dolor, curiosamente, se convirtió en un hilo familiar, un hilo invisible que nos unía a través del tiempo. Me pregunté qué palabras quedaron atrapadas en su garganta, qué secretos llevó consigo a la tumba, y sobre todo, qué hubiera sido de nuestra relación si hubiera tenido el valor de compartir su verdad conmigo. Estas preguntas, aunque sin respuesta, me hicieron reflexionar sobre la importancia de la comunicación en nuestras vidas, sobre cómo los secretos pueden pesar como cadenas y cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede liberar. Ahora, cuando pienso en mi abuelo, lo veo con otros ojos. Ya no es la figura distante y silenciosa que conocí, sino un hombre complejo, lleno de amor y dolor. Y me pregunto qué secretos guardas tú en tu corazón, qué palabras quedaron sin decir, qué verdades, por difíciles que sean, podrían liberarte, porque al final todos llevamos nuestras propias cartas escondidas en el doble fondo de un cajón, esperando ser descubiertas. Encontré otra carta, esta vez escondida entre las páginas de un libro antiguo que perteneció a mi abuela. La letra era temblorosa, pero firme, como si cada palabra hubiera sido escrita con un peso insoportable en el corazón. Era una carta de mi tía, dirigida a mi madre, revelando un conflicto familiar que había permanecido oculto durante décadas. Las palabras saltaban de la página, cargadas de tensión y frustración, como si cada letra fuera un grito ahogado que finalmente encontraba su voz. «Querida hermana», comenzaba la carta, «hay cosas que nunca te he dicho, secretos que he guardado por años, pensando que así protegería a nuestra familia. Pero el silencio ha sido una carga demasiado pesada y ya no puedo soportarlo más». Las palabras se detenían ahí, como si mi tía hubiera necesitado un momento para recuperar el aliento, para encontrar el valor de continuar. La carta hablaba de un desacuerdo profundo, de decisiones tomadas que habían fracturado la unidad familiar. Cada frase era un eco de voces que se habían callado hace mucho tiempo, pero que aún resonaban con una claridad dolorosa. «Me siento atrapada en un ciclo interminable de resentimiento y amor», escribía mi tía, «un ciclo que me ha consumido y que ha definido quién soy». Leer esas palabras fue como abrir una herida antigua, una que nunca había sanado del todo. Me encontré luchando con mis propios sentimientos, tratando de reconciliar estas verdades con la imagen que siempre había tenido de mi familia. ¿Cómo podía ser que personas que amaba tanto hubieran guardado tanto dolor en silencio?
que otras verdades estaban enterradas bajo capas de tiempo y olvido. La tensión en la carta era palpable, como si cada línea estuviera cargada de una energía contenida, lista para estallar en cualquier momento. He intentado perdonar, pero el perdón no llega fácilmente cuando el corazón está roto, continuaba mi tía. He intentado olvidar, pero los recuerdos son persistentes, como sombras que no se desvanecen. Me quedé con la carta en las manos, sintiendo el peso de cada palabra, de cada confesión. Era como si estuviera sosteniendo un pedazo de historia familiar, un fragmento de verdad que había estado oculto por tanto tiempo. Y en ese momento me pregunté qué palabras han quedado atrapadas en mi propia garganta. ¿Qué secretos guardo que podrían liberarme si tan solo encontrara el valor para decirlo? Si tú, querido oyente, alguna vez has sentido un conflicto similar en tu propia familia. ¿Qué palabras no dichas pesan en tu corazón? ¿Qué verdades ocultas esperan ser reveladas? Cuando encontré aquella carta en el doble fondo del cajón, no imaginé que las palabras escritas en ese papel amarillento cambiarían mi vida para siempre. Cada letra, cada trazo de tinta, era un eco de voces que se habían callado hacía años, pero que ahora resonaban en mi mente con una claridad dolorosa. Me vi obligado a confrontar una verdad que había estado enterrada bajo capas de silencio y secretos familiares. Descubrí que mi verdadero abuelo no era quien yo creía, y esa revelación sacudió los cimientos de mi identidad. Fue como si un terremoto emocional hubiera fracturado el suelo bajo mis pies. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mí mismo, se desmoronaba ante mis ojos. Las fotografías en blanco y negro, los relatos de mi infancia, todo adquiría un nuevo significado, teñido de una melancolía que pesaba como una losa. Cada recuerdo se transformaba en una pregunta sin respuesta. Cada historia familiar se convertía en un enigma que necesitaba desentrañar. Este descubrimiento me llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de la verdad en nuestras vidas. Las palabras no dichas, los secretos enterrados, tienen un peso que puede aplastarnos si no los confrontamos. Me di cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, es esencial para entender quiénes somos y de dónde venimos. Y tú, querido oyente, ¿qué palabras han quedado presas en tu garganta? ¿Qué secretos familiares aún esperan ser revelados? Cuando encontré aquella carta en el doble fondo del cajón, sentí una mezcla de emociones que aún hoy me cuesta describir. Era como si cada palabra escrita en ese papel amarillento y desgastado por el tiempo pesara como una piedra en mi pecho. La verdad, esa verdad que había estado oculta durante tantos años, finalmente salía a la luz, y con ella una tormenta de sentimientos confusos y dolorosos. La culpa fue una de las primeras emociones que me invadió. Culpa por no haber sabido antes, por no haber preguntado, por no haber escuchado con más atención las historias que se contaban a medias en las reuniones familiares. Pero también sentí una profunda tristeza, una tristeza que nacía del reconocimiento de que mi verdadero abuelo había sido una figura ausente, un fantasma en nuestras vidas, y que esa ausencia había dejado un vacío que nunca podría llenarse completamente. El dolor es una parte inevitable de la vida. Y en ese momento, mientras leía y releía la carta, comprendí que la dolor también puede ser una maestra. Cada palabra, cada frase, era una lección sobre el peso de los secretos, sobre cómo las palabras no dichas pueden moldear nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La dolor me enseñó a valorar la verdad, por más difícil que sea de enfrentar. Reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que la culpa y la tristeza no eran mis únicas compañeras en este viaje. También había una especie de alivio, un alivio que venía de saber finalmente la verdad, de poder mirar hacia atrás y entender mejor las piezas de mi historia familiar que siempre habían estado desordenadas. La dolor se convirtió en una especie de catarsis, un proceso de purificación que me permitió enfrentar mis propios sentimientos y los de mi familia con una nueva claridad. Y tú, querido oyente, ¿cómo lidias con las verdades familiares que muchas veces son difíciles de encarar? ¿Qué palabras quedaron presas en tu garganta, esperando el momento adecuado para ser liberadas? La verdad, aunque dolorosa, puede ser liberadora. Permítete sentir, permítete reflexionar, y quizás, en algún lugar entre las lágrimas y las sonrisas, encuentres la paz que viene de conocer y aceptar tu propia historia. Al encontrarme rodeado de tantas historias no contadas y secretos familiares, sentí una mezcla de curiosidad y aprensión. Cada carta que descubría en aquel cajón de doble fondo era como una pieza de un rompecabezas mucho más grande,
un rompecabezas que había estado esperando durante generaciones para ser armado. La sensación era abrumadora, como si cada palabra escrita en esas cartas amarillentas por el tiempo pesara como una piedra en mi corazón. Me vi envuelto en un torbellino de emociones, donde cada revelación era un paso más hacia la verdad, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había quedado sin decir. Las cartas, con su caligrafía temblorosa y sus tintas descoloridas, eran ecos de voces que se habían callado hace mucho tiempo, voces que ahora resonaban en mi mente con una claridad sorprendente. Cada línea, cada frase, era una confesión, un grito silencioso de almas que habían guardado sus secretos con celo, esperando quizás un momento como este para ser finalmente escuchadas. La expectativa de lo que podría descubrir a continuación me mantenía en un estado de tensión constante. Cada vez que desdoblaba una nueva carta, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué más podría encontrar? Que otras verdades ocultas saldrían a la luz. La idea de que cada carta era una puerta a un pasado desconocido me llenaba de una curiosidad insaciable, pero también de un miedo profundo. Miedo a lo que podría descubrir, miedo a las verdades que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia. Y mientras me sumergía en este mar de secretos, no podía evitar pensar en mis propias historias familiares, en los secretos que quizás están escondidos en los rincones de mi memoria, esperando ser descubiertos. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en la garganta de mis seres queridos? ¿Qué verdades no dichas siguen flotando en el aire, esperando ser reveladas? Te invito a que reflexiones sobre tus propias historias familiares, sobre los secretos que quizás están ocultos en las cartas, en los cajones, en los susurros del pasado. ¿Qué verdades están esperando ser descubiertas en tu propia vida? ¿Qué ecos de voces calladas resuenan en tu mente, esperando ser finalmente escuchados? Cuando encontré aquella carta en el doble fondo de un cajón, sentí que el tiempo se detenía. Mis dedos temblorosos desdoblaron el papel amarillento, manchado por el paso de los años y las lágrimas que alguna vez lo empaparon. La letra, aunque desconocida, tenía un eco familiar, como si cada trazo fuera un susurro del pasado que resonaba en mi presente. La fecha en la esquina superior derecha me transportó a una época significativa para mi familia, un momento en el que la historia y nuestras vidas se entrelazaron de manera inextricable. La carta estaba escrita en un tiempo de guerra, cuando cada palabra tenía el peso de una bala y cada silencio era un refugio. Mi abuelo, o al menos el hombre que yo creía que era mi abuelo, nunca habló de esos años. Sus historias siempre comenzaban después, como si su vida hubiera empezado en un punto arbitrario, dejando un vacío que ahora comenzaba a llenarse con las palabras de aquella carta. Cada frase era una revelación, una pieza del rompecabezas que había estado incompleto por generaciones. Me pregunté cuántas familias guardan secretos así, enterrados en cajones olvidados, esperando ser descubiertos. ¿Cuántas identidades han sido moldeadas por eventos históricos que nunca se mencionan, pero que dejan una huella indeleble en nuestras almas? La carta no solo revelaba quién era mi verdadero abuelo, sino que también me hacía cuestionarme sobre las palabras no dichas, los secretos guardados y las historias que quedaron sin contar. Mientras leía, sentí una conexión profunda con aquellos que vinieron antes de mí, una cadena invisible que nos une a través del tiempo. Cada palabra era un eco de voces que se habían callado, pero que aún resonaban en mi corazón. Me di cuenta de que nuestras identidades están tejidas con los hilos de la historia, y que cada descubrimiento es una oportunidad para entendernos mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean. ¿Y tú, qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué secretos guarda tu familia esperando ser descubiertos? ¿Cómo han moldeado los eventos históricos las identidades de aquellos que amas? Reflexiona sobre estas preguntas, porque en cada respuesta puede haber una carta esperando ser leída, una historia esperando ser contada. Al continuar la exploración de aquel cajón, mis dedos temblorosos encontraron una carta amarillenta, doblada con cuidado, como si guardara un secreto que el tiempo no había podido borrar. La carta mencionaba un sufrimiento particular, uno que había sido enterrado bajo capas de silencio y olvido. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, revelaban una pena profunda, un dolor que se había transmitido de generación en generación como una herencia invisible. Me detuve en cada línea, sintiendo el peso de cada palabra como si fueran piedras en mi corazón. La carta hablaba de un amor no correspondido, de promesas rotas y de un adiós que nunca se dijo.
Cada frase era un eco de voces que se habían callado, pero que aún resonaban en el aire, cargadas de una tristeza que traspasaba el tiempo. Me vi reflejado en ese dolor, en esa vulnerabilidad que también había sentido en momentos de mi vida. Era como si esa carta, escrita hace tantos años, estuviera dirigida a mí, invitándome a conectar con un pasado que hasta entonces había sido un misterio. El sufrimiento, descubrí, tiene una manera peculiar de unirnos. Es un hilo invisible que teje historias y destinos, creando un espacio para conexiones más profundas entre las generaciones. En esa carta encontré no solo el dolor de mi abuelo, sino también el mío propio y el de todos aquellos que han sentido el peso de las palabras no dichas, de los secretos guardados. Es un dolor que nos une, que nos hace sentir menos solos en nuestra tristeza al leer esa carta. Me pregunté cuántas veces había guardado mis propias palabras, cuántas veces había dejado que el silencio cubriera mis sentimientos. Y me di cuenta de que, al igual que mi abuelo, todos llevamos dentro un cajón con doble fondo, un lugar donde guardamos nuestros secretos y nuestras penas. Pero también comprendí que al compartir esos secretos, al dar voz a nuestro dolor, podemos encontrar un camino hacia la curación y el entendimiento. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué secretos guardas en tu corazón? Tal vez, al compartirlos, encontremos una conexión más profunda, un entendimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Tal vez, al igual que yo, descubras que el sufrimiento, aunque doloroso, también puede ser un puente hacia la curación y el perdón. Encontré una carta en el doble fondo de un cajón y descubrí quién era mi verdadero abuelo. Las palabras escritas en ese papel amarillento y desgastado por el tiempo resonaron en mi mente como ecos de voces que se habían silenciado hace mucho. La revelación de un secreto guardado por generaciones me dejó una sensación de vacío y dolor, pero también una extraña paz. Compartir esta historia, aunque dolorosa, ha sido parte de un proceso de sanación que nunca imaginé posible. La dolor es solo un aspecto de lo que significa ser parte de una familia. Es el hilo que nos une, que nos hace más fuertes y nos permite entender nuestras raíces. Cuando decidí compartir esta historia, sentí una mezcla de miedo y liberación. Miedo porque estaba revelando secretos enterrados, palabras que pesaban como piedras en mi corazón. Pero también liberación porque al fin esas palabras no estaban presas en mi garganta, sino que fluían como un río que encuentra su cauce. El perdón, tanto hacia los demás como hacia mí mismo, se convirtió en un bálsamo que suavizó las heridas del pasado. Me di cuenta de que, al compartir mi historia, no solo estaba sanando mis propias heridas, sino que también estaba ofreciendo a otros la oportunidad de reflexionar sobre sus propios secretos familiares. ¿Y tú, alguna vez has tenido una revelación que te trajo entendimiento y paz? Hay palabras que aún están presas en tu garganta, esperando ser liberadas. Compartir nuestras historias puede ser el primer paso hacia la cura y el perdón. Permite que esas voces del pasado encuentren su camino hacia la luz y quizás, en ese proceso, descubras una nueva forma de entender y amar a tu familia. Cuando encontré aquella carta en el doble fondo de un cajón, no solo descubrí quién era mi verdadero abuelo, sino que también me enfrenté a un legado familiar que había estado oculto por generaciones. Las palabras escritas en aquel papel amarillento no eran solo tinta desvanecida, eran ecos de voces que se habían callado, secretos enterrados que finalmente veían la luz. Me pregunté qué legados había heredado sin saberlo, qué responsabilidad tenía yo ahora con esta verdad en mis manos. Cada generación hereda más que bienes materiales. Hereda historias, silencios y responsabilidades. En esas cartas descubrí que mi abuelo no era quien yo creía, sino un hombre con una vida llena de decisiones difíciles y amores secretos. Su historia, aunque dolorosa, era ahora parte de la mía. Me di cuenta de que no podía simplemente guardar esa carta y olvidarme de todo. Tenía una responsabilidad con la verdad, con mi familia y con las generaciones futuras. Reflexioné sobre qué significaba ser portador de este legado. Qué palabras quedaron presas en la garganta de mi abuelo, qué verdades no dichas habían moldeado nuestras vidas sin que lo supiéramos. Me sentí como un eslabón en una cadena de secretos, y ahora tenía el poder de romperla o continuarla. La decisión era mía, pero el peso de esa responsabilidad era inmenso. Pensé en mis hijos, en lo que les dejaría, no solo en términos de bienes, sino en términos de verdad y transparencia. ¿Qué historias les contaría? ¿Qué secretos guardaría? La idea de legado familiar tomó un nuevo significado para mí.
Ya no era solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Era sobre las decisiones que tomamos hoy y cómo afectarán a quienes vienen después y tú, qué legados has descubierto en tu familia, qué verdades han estado ocultas y qué responsabilidad sientes al conocerlas. ¿Cómo ves tu propio legado y qué deseas pasar a las generaciones futuras? Las palabras no dichas pesan como piedras, pero la verdad, por dolorosa que sea, puede ser liberadora. Reflexiona sobre esto, porque cada uno de nosotros tiene el poder de reescribir la narrativa familiar, de traer luz a donde había oscuridad a medida que me acerco al final de esta travesía emocional. Me doy cuenta de que cada palabra revelada, cada secreto desenterrado, ha sido un paso necesario para entender no solo quién era mi verdadero abuelo, sino también quién soy yo. La carta encontrada en el doble fondo de aquel cajón no solo desveló un secreto familiar, sino que también me enseñó la importancia de aceptar la dolor y las experiencias pasadas. Cada línea escrita con tinta desvanecida lleva consigo el peso de las palabras no dichas, de los sentimientos reprimidos que, como fantasmas, han habitado en los rincones de nuestra historia familiar. Y es en este reconocimiento donde encuentro una extraña liberación. Aceptar la dolor no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es enfrentar los ecos de voces que se callaron, es abrazar las lágrimas que nunca se derramaron y es, sobre todo, permitir que esas emociones nos transformen la dolor. Cuando es reconocida y aceptada, se convierte en un puente hacia la curación. Es como si cada lágrima derramada limpiara una capa de polvo que cubría mi alma, revelando una claridad que antes no podía ver. Este proceso, aunque doloroso, es necesario para seguir adelante. Es como si cada secreto revelado fuera una llave que abre una puerta hacia una nueva comprensión, hacia una nueva libertad, y es aquí donde te invito, querido oyente, a embarcarte en esta jornada de aceptación. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué secretos familiares aún pesan en tu corazón? Permítete explorar esos rincones oscuros, permítete sentir la dolor y en ese proceso encontrarás una liberación que te permitirá seguir adelante con una nueva luz, con una nueva fuerza. Aceptar la dolor es el primer paso hacia la curación, hacia la libertad emocional. Es un camino que, aunque doloroso, nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras familias. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás dispuesto a aceptar la dolor y, con ella, encontrar la libertad? Cuando encontré aquella carta en el doble fondo del cajón, no imaginé cuánto cambiaría mi vida. Las palabras escritas por mi abuela, con tinta descolorida por el tiempo, revelaron un secreto guardado por generaciones. Descubrí quién era mi verdadero abuelo, y con ello, una parte de mí que había estado oculta, enterrada bajo capas de silencio y dolor. Estas cartas, con su caligrafía temblorosa y sus palabras cargadas de emoción, me enseñaron más sobre la vida y las relaciones que cualquier libro o consejo. Aprendí que el amor a veces se esconde en los rincones más inesperados y que el dolor, aunque intenso, puede ser un maestro poderoso. Cada línea, cada confesión me mostró la fragilidad y la fuerza de los lazos familiares. Vi cómo el silencio puede ser una prisión y cómo las palabras no dichas pueden pesar como piedras en el corazón. Reflexionar sobre estas cartas me ha permitido entender que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre liberadora. Me he dado cuenta de que las relaciones, sean familiares o de cualquier otro tipo, se construyen sobre cimientos de honestidad y aceptación. He aprendido a valorar cada momento, cada palabra compartida, porque sé que detrás de cada silencio puede haber una historia esperando ser contada. Estas experiencias me han moldeado, me han hecho más consciente de la importancia de escuchar, de observar, de sentir. He aprendido a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en los detalles más insignificantes. Y sobre todo he comprendido que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es esencial para seguir adelante. Ahora te invito a ti, que escuchas esta historia, a pensar en tus propios secretos familiares. ¿Qué palabras quedaron atrapadas en tu garganta? ¿Qué historias esperan ser descubiertas en los rincones de tu memoria? Permítete explorar, reflexionar y sobre todo sentir. Porque en cada revelación, en cada verdad descubierta, hay una oportunidad para crecer y sanar. Las lecciones que he aprendido de estas cartas son dolorosas, pero valiosas. Me han enseñado a ser más humano, más comprensivo, más empático. Y espero que al compartir mi historia pueda inspirarte a buscar tus propias verdades, a romper el silencio y a encontrar la paz en la aceptación.
porque al final del día somos la suma de nuestras experiencias, de nuestras historias, de nuestros secretos revelados.